podemos decir que esto es un cuerpo, dentro del cuerpo hay muchas cosas adentro. Esas cosas adentro están interactuando en todo momento. Esto es una visión ya entrando un poco a la vida andina. Vamos con el próximo. Luego, esos componentes se vuelven más complejos, ¿no? Ese circulito, a la hora de la verdad, la condición de posibilidad de ese círculo grande con esos circulitos es que está vinculado con otro círculo. Así sucesivamente, para que se dé la posibilidad de este pequeño círculo, tiene que darse este círculo, tiene que darse ese círculo, tiene que darse ese círculo. Y así podemos seguir, dale a la próxima. Y así podemos seguir. Si se fijan, aquí yo estoy teniendo un modelo de geometría fractal, ¿no? Y así podemos seguir. La condición de posibilidad de la vida es, lo que quiero poner en esta representación, es una relación consistentemente con el otro, ¿no? Consistentemente, ¿no? Aquí podemos seguir con los fractales. Ahora bien, ¿qué hace Occidente? Pues Occidente, dentro de estas relaciones, ¿ves? Cuando hablo de Occidente, hablo del core, porque Occidente es bien grande y se está interactuando con otras civilizaciones, con otros conocimientos, pero estoy hablando del core que lo mantiene como centro, ¿no? Pero Occidente es una de estas cositas que desde aquí hace este ejercicio de integrar unas variables, pero llega hasta un límite. Y se centra específicamente de que esto es la vida, ¿no? Estoy explicando muy bardo esto, pero eventualmente voy a entrar con eso. ¿Ves? Entonces vamos a seguir comenzando acá. Entonces, muchas veces yo soy de los que pienso una cosa es la Europa cristiana y otra cosa es Occidente. A mí esa cosa, Europa se constituye con el cristianismo, Occidente se constituye con el sistema mundo, ¿ves? Entonces en la Europa cristiana el centro es Jerusalén, los continentes, que era el único sitio en el mundo que utilizaban la concepción de los continentes era Occidente, y estaba relacionado con los tres hijos de Noé, Jafet, que era Europa, Can, África, Sem, asiático, y cuyo centro, como dije, el centro del mundo era Jerusalén. Entonces, la concepción del humano era que tú tenías alma, que todos tenían alma, que todos eran hijos de Dios, y entonces, en tanto, pásala a la próxima, en tanto había la línea teológica, y la línea teológica estaban los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? Pero todos eran seres humanos, porque todos tenían alma, y en tanto tenían alma, pues buscaban de Dios, pero hacían religión, y estas religiones podían ser las religiones verdaderas o las religiones falsas. Pero en términos generales, pues esa era la concepción donde estaba la Iglesia Católica, la verdad era la verdad de Dios revelada por la Iglesia Católica, estaba el poder civil, y eventualmente estaban los no creyentes, la línea teológica, pero no había un cuestionamiento absolutamente del sentido de la humanidad del otro. Vamos a seguir. Entonces aquí más o menos se dividía entre, por lo menos en el mundo ibérico, cristianos en la parte de arriba, marranos, moriscos. Marranos y moriscos eran cristianos, pero que en algún momento fueron judíos o musulmanes. Y entonces en la última escala están los judíos y musulmanes, y la limpieza de sangre para aquella época era si tu abuelo o tu bisabuelo era cristiano, que tú eras de pura sangre en términos de la línea teológica, ¿ok? Eso cambió. Pasar a la próxima. Cuando viene, pero con el descubrimiento, ese mundo, el mapateo, pues cambia, hay una ruptura entera con el mundo europeo y se integra dentro de la concepción de mundo, la cosmología de mundo cristiana, que no entramos en sus detalles, se integra lo que ellos llaman América. Pero el orden que tenían del mundo empieza a cambiar. ¿Ves? Seguimos con la otra. Entonces, empieza una estructura nueva, porque la línea teológica que había en el mundo cristiano pasa a la línea antropológica. ¿Y por qué pasó a la línea antropológica? ¿Por qué? Porque el encuentro con los indígenas, pues lo que provocó fue que se le cuestionara a los indígenas si tenían religión. Al cuestionarle a los indígenas si tenían religión, lo que ocasionaba dentro de la estructura cristiana era, si no tienen religión, no buscan de Dios. Y por lo tanto, como no buscan de Dios, no tienen alma. Entonces están en otra categoría humana. Y aquí entonces estamos en el nacimiento de la modernidad y Occidente, donde ya no está la línea teológica, sino la línea antropológica y el inicio del secularismo. Entonces tenemos los blancos,
los mestizos, los zambos, los negros, y la pureza de sangre en este caso ya pasa a ser un elemento específicamente de cuán blanco eres. Entonces, como les dije, está la línea teológica, la línea de la base secular, la línea antropológica, la línea teológica está aquí, y entonces estamos en la gente que tienen sed, donde los occidentales se convierten en el ideal de humanidad. Cómo piensan, cómo se organizan, cómo tienen su gobierno, cómo crean su conocimiento, cómo son sus valores, etcétera, 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 se convierte en el ideal de humanidad, y todo aquello que se va alejando va adentrándose a la zona del no ser. O sea, estamos hablando de que está lo blanco aquí o lo occidental acá, y están la gente que no tiene ser, ¿verdad? Eso es con el colonialismo. Seguimos. Entonces, ¿cómo se formó esta dinámica? Pues el mundo europeo va con la mentalidad medieval. Ahí es que descubren a los indios, ven a los indios que no tienen religión, construyen al indígena ya no como hijo de Dios sin alma, sino en otra instancia o en otra jerarquía humana. Entonces esto regresa a España. Ahí es que se logra expulsar a los judíos y a los musulmanes, porque ya la concepción de pureza de sangre tiene otra categoría. Empieza el Estado-Nación a conformarse como una religión, casi un lenguaje, una racionalidad. La esclavitud que ya se daba en África, pues tiene otra escala, porque ya el negro ya es inferiorizado y empieza a generalizarse completamente. El africano se construye como negro y ya tiene su lugar en esta concepción de mundo que es para trabajar. Entonces pasa a las Américas y esto va interactuando todo, donde cada uno se va tomando su lugar. En Europa, por ejemplo, era el que proveía el capital, en África era el que proveía el trabajo, y América era la que iba a proveer la tierra. En ese sentido, pues va naciendo el sistema mundo actual. Seguimos. Y aquí, pues más o menos al día de hoy, pues el 86% de la población mundial pues solamente tiene el 27% de la riqueza del mundo, el 73% el 14% de la humanidad tiene el 73% de la riqueza, ¿no? Y entonces están las diferentes fronteras que tiene Occidente con respecto a las zonas del ser, que son estas, y a las zonas del no ser. Seguimos. Entonces, ¿cómo eso funciona? Eso empezó a funcionar lo que le llamamos capitalismo, inversión, producción, inversión. Este sistema está consistentemente trabajando y comenzó a trabajar desde el mismo momento en que esclavizaron a los indios a través de las encomiendas, donde este sistema empieza a funcionar, donde se invertía específicamente para la extracción de minerales, y toda la sociedad empieza a funcionar. La agricultura, en vez de empezar con los ciclos de la agricultura, empieza a funcionar toda una sociedad a través de esta lógica de la acumulación, de la producción y de la inversión consistentemente. Esto, el primer paso es eventualmente con los indígenas, pero toma más concreción con las sociedades de plantación, que quiere decir que el capitalismo no comenzó en Europa, sino comenzó en las Américas. Esta lógica es, y vuelvo y repito, es cuando toda una sociedad se empieza a organizar a través de esto. Los que saben de economía saben que el crecimiento económico funciona en esto. Si no hay crecimiento económico, esto no está funcionando, no sirve el gobierno, no sirve la sociedad, no sirven las organizaciones civiles, ni nada de esta cosa, porque todo gira alrededor de esto. Seguimos. Ok, entonces en la modernidad actual, pues entonces tenemos los estados orientales, occidentales, los emergentes y los de vía de desarrollo, ¿no? A medida en que te acercas a cómo es un mundo occidental, a cómo es un estado occidental, más desarrollado eres. O sea, a medida que te vas blanqueando y piensas como ellos y todo esto, te vas a estar llegando a la zona del ser, pero lamentablemente no todo el mundo puede llegar. Seguimos, ay Dios. Entonces, es horrible. Entonces, vamos a entrar a los detalles. Esta es la línea de la modernidad, vamos a seguir rapidito porque me quedan 5 minutos y no hay. Entonces, ¿qué es Occidente? Esto es ese rombo que yo presenté. Estamos hablando del hacer, del valer, del conocer y del ser. Estamos en el valer, estamos en el hacer, ¿no? En el hacer es todo lo que hacemos, lo que vemos todos los días, ¿verdad? Pues está la retórica de la modernidad,
el que incluye las prácticas ideológicas están aquí, el comunismo, el liberalismo, todo esto, eso lo podemos ver. También vemos las profesiones, las podemos ver, todas estas cosas. El desarrollo, el progreso, el mejor vivir, diferentes profesiones, teorías, esto es lo que nosotros vemos. En este caso el compañero de Cuba habló sobre el urbanismo, esas son cosas que nosotros podemos ver. Seguimos, vamos. La ontología. La ontología occidental, que eso es lo que cubre Occidente, lo que no habla Occidente es, Occidente tomó la posición de Dios en la tierra, es decir, de estar en el cristianismo, lo que se hace con la Trinidad, que la Trinidad podía ser representada por Dios, pues entonces él toma la posición de Dios en la excusa de que está haciendo esto por cristianizar, pues toma la posición de Dios. Se realiza hacer en tanto conquista al otro y en la eliminación del otro. ¿Qué quiere decir? Que cuando digo pienso, luego existo, detrás de eso estoy diciendo conquisto, luego soy. En ese sentido. Y el que no conquista, no piensa. Detrás de la ontología occidental, detrás del ser occidental, está no solamente el que yo soy cuando pienso, pero también la posibilidad para ese pensar está detrás el conquistar. ¿Verdad? Lo más humano soy yo y la duda de la humanidad de los otros. Entonces, si pienso luego existo y yo cuestiono todo lo demás, hasta tanto yo lo defina como sujeto, eso se transforma en las relaciones de poder. Yo cuestiono la humanidad de otro. ¿Y cómo se cuestiona la humanidad de otro? Desde, mira, esta gente puede ser cristianizada, esta gente puede ser democratizada, esta gente puede ser desarrollada, esta gente puede ser como yo, lo más humano. Pues esa estructura consistentemente está cuestionando, pero desde cómo cambia el discurso según las etapas históricas. Su racionalidad son la posibilidad de existir la verdad, tiene una mirada para todo el mundo y nadie tiene una mirada para él. Su tiempo es lineal progresivo. Seguimos. Y esta es la estructura epistemológica. La estructura epistemológica occidental es lo que nos habla Descartes, que es, lo separamos por pedacitos en la relación sujeto-sujeto, la ciencia, las separa humanidades, naturales, ciencias sociales, en cada uno está biología, física, toda esta cosa, me están botando ya, ciencias sociales, económicas, bla, 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 y después vamos a las humanidades, que ahí encuentran, toda esta cosa se va transformando como en una máquina que tú la vas dividiendo en pedacitos, y la vas matematizando en una persona. Entonces, seguimos. Los valores, la libertad, la igualdad y la fraternidad. No olvidemos, la libertad en Occidente es la libertad para conquistar. Aunque nos digan que es la libertad al final nos tenemos que liberar de esa libertad. Que se puede traducir también en la libertad de empresarial, individual, pero detrás de eso es la libertad de conquistar. La igualdad es ya sea que tú seas igual que yo, pues tú te iguales, o segundo, estoy terminando. Que tú te iguales, o la igualdad con respecto a que es igual que yo, o sea, mi amigo, mi familia o mi nación. No es la igualdad para todo el mundo. Y la fraternidad es ser solidario con los amigos, con toda esta cosa, o el charity, ¿no? Pero no es una fraternidad nacional. Esto es lo último. Entonces aquí lo que tenemos es cómo se organiza Occidente. Está la libertad, que es el Estado Nacional, la tecnología, el estado de bienestar, el bienestar aquí, el crecimiento económico, el consumo en masa, toda esta cosa. Esto verde, esto azul son los valores, ahí es que vienen donde sale lo económico, lo ambiental, lo social, y esto se reproduce para llegar a la modernidad que está por encima de nosotros. Esto se traduce en el mercado y el Estado a nivel mundial. Ya. Bravo, muchísimas gracias. Sé que fue muy apretado, pero ya, tendremos quizá la oportunidad de conversar sobre esta magnífica propuesta. Sin más, ahora para mí es un enorme privilegio presentar el Caribe, lo que denominan Puerto Rico. Estoy tratando de indagar cómo se llamaba antes, ¿no? Me dijeron, me corrigen, Borinquén, un término arawak, ¿entienden? Aquí vivían los taínos y los caribes. Los taínos, entiendo, me corrigen también, por favor, ustedes conocen mejor, lo sienten mejor, que vivían acá, y los caribes eran las aves que iban de un lado para otro. Lo siento profundamente en el amanecer y en el atardecer acá. Me he permitido recorrer
desde Alaska, Canadá, las primeras naciones del norte de lo que hoy llaman Norteamérica, El Salvador, Guatemala, todo lo que hoy denominan Centroamérica, Trinidad y Tobago, varios otros lugares más, y Sudamérica, ¿no? Hasta la Patagonia. Viajamos mucho con mi abuelo. A los 14 años, por un golpe de estado en Bolivia, salimos con mi abuelo y mi abuela del territorio donde habitábamos. Tuvimos que ir caminando, viajando, un poco enseñando también. Mi abuelo enseñaba, él es un yatiri. Yatiri en aymara significa aquella persona que hace ceremonias, que enseña, que comparte, que orienta, que da esperanza. Entonces, mi abuelo con mi abuela viajaba mucho, y sé que mis ancestros también viajaron mucho. Actualmente mi mamá sigue viajando a Stonehenge, a la India, haciendo las ceremonias. Y yo me permito también viajar, en la medida que me permiten también los procesos de interacción de vida. Y en ese contexto, en diciembre del año 2009, recibo una llamada de un hermano de la Coordinadora Andina de Naciones Indígenas Originarias desde Perú. Me dice: Fernando, tenemos que elaborar una agenda para proponer a los estados qué es lo que las naciones indígenas originarias necesitamos, queremos. Entonces, era diciembre del año 2009. En esos tiempos trabajaba como director general del ceremonial del Estado, acompañando al presidente Evo Morales, acompañé durante varios años. Y pues tenía muy poco tiempo, y ese libro o ese bosquejo lo escribí entre el aeropuerto, entre la terminal, entre el camino, entre la espera, entre las reuniones bilaterales, un poco a la rápida. En enero, a finales de enero del 2010, es decir, 2 meses, ya lo tenía algo bosquejado, pero todavía no bien estructurado, y lo envié para Perú, para Lima. Entonces el hermano, el coordinador de las Naciones Indígenas Originarias Andinas, me dice: muchas gracias. Entonces yo sigo perdido en el devaneo, viajando con mi presidente entre uno y otro país, entre las Naciones Unidas, entre la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea, viajando. Entonces, en febrero me dicen, un hermano viene de Perú, me dice: qué bonito tu libro. Me dice: ¿cuál libro? El libro que ya publicaste en el Perú. Y yo dije: pero ¿cuál? Y me muestra, era el Vivir Bien, Buen Vivir, la agenda que habíamos estructurado un poco para pedir a los pueblos, a los estados, las necesidades de los pueblos indígenas originarios. Entonces yo me sorprendí, dije: pero todavía no está estructurado. Pero ya habían publicado en Perú, después en Bolivia, después en Argentina. Entonces constituyó la agenda de poder pedir a las naciones, a los estados, un poco qué es lo que necesitamos como pueblos indígenas originarios. Entonces, desde ahí vi la necesidad de ir completando. Desde el año 2010 ya hasta el 2015 empecé un poco a estructurar el libro Vivir Bien, Buen Vivir, que hoy día constituye lineamientos constitucionales en Ecuador y en Bolivia. Y pronto también en Chile y en Argentina, porque las naciones indígenas originarias estamos trabajando en una agenda conjunta. Porque ser indígena tiene un antecedente histórico importante para nosotros. Porque ser indígena significa tener una trascendencia no solamente de la memoria temporal como individuo. En aymara nos enseñan la primera palabra, jiwasa, significa nosotros. No nos enseñan yo, no nos enseñan tú, no nos enseñan él, sino nosotros. Pero nosotros no en el contexto solamente social humano, sino nosotros en el contexto de la vida. Y nos encargan, cuando ya podemos concebir algún razonamiento, algún sentimiento, nos dice la abuela: Guagua, Janino Amtatat, Kiwasaja, Pachamamán, Pachacamán, Guagua, significa: hijo, hija, no te vas a olvidar nunca esto. Somos hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. Eso está profundamente arraigado en nuestras vidas. No solamente eres tú, él, yo, no. Somos nosotros. Y nosotros somos hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. Entonces, con esos lineamientos empezamos a caminar. Desde el año 1980 hablamos español.
pensamos en español, porque mi idioma madre es el aymara y la conformación en la cabeza y en el corazón es distinto a la estructura occidental del inglés y del español. Cuando trajeron de la comunidad a la ciudad, aprendimos a hablar el inglés primero, porque nos refugiamos con un escocés inglés, un franciscano escocés inglés que nos cobija temporalmente, y empezamos a hablar en inglés, y luego en español. Y luego aprendimos la lógica occidental un poco para ver qué es lo que piensa del otro lado también, sin perder nuestra lógica de sentir y de pensar, de vivir, de caminar. Entonces, en ese contexto, el vivir bien es un encargo también de los abuelos y las abuelas. La abuela, hasta el último día que estuvo con nosotros, me encargó. Me dijo, Janina Artasita, Sumaka maneta queja, Suman cañao. Me decía, no te vas a olvidar. Para vivir bien, tienes que estar bien. Tienes que tener ese equilibrio, porque no puedes hablar de equilibrio no puedes hablar de armonía si no tienes el equilibrio. Son los puntos de apoyo importantes alrededor. Entonces, eso nos ha permitido ir un poco sistematizando. Cuando sacamos este libro, primero tenía que ser dirigido para orientar a los estados en políticas públicas. Pero el vivir bien tiene una dimensión espiritual. Para Occidente, lo espiritual lo ha espacializado, lo ha desarticulado de la vida en común. Y para los pueblos indígenas originarios, la espiritualidad es todo. Es abrazarnos, es cocinar, es cantar, es bailar, es todo. Es preparar la comida, es verme escuchando así emocionado a Enrique, a la rápida, pero eso es espiritual. Está obligado. Está obligado. Espiritual es comunicarnos. Muchas gracias allá en Colombia. Gracias, hermano. Espiritual es conectarnos permanentemente. Eso es. Vivir bien, buen vivir. Así lo hemos traducido desde nuestros idiomas ancestrales. No refleja el vivir bien, buen vivir, todo el concepto, porque el idioma occidental, inglés, español, es muy concreto. Los idiomas ancestrales son abstractos. Para nosotros, suma camaña decimos, y tiene una connotación no solamente de vivir bien, sino significa vida en plenitud, equilibrio, armonía con la pareja, armonía con los hijos, armonía con la comunidad y sobre todo armonía con la Pachamama, con la Madre Tierra. Entonces, decimos, si no vivimos bien, si no hay ese punto de apoyo en nuestro corazón, puede haber buenos lineamientos jurídicos y siempre vamos a ir peleando alrededor. La colonia dejó una huella profunda en todos, no solamente en los pueblos indígenas originarios, en todos. Mucha gente cuando hablamos en los debates o en los espacios académicos me dicen, pero la colonia es hace muchos años, hace 500 años, ¿cómo puedes hablar todavía, Fernando, en estos tiempos? Y yo le digo, nosotros no solamente somos seres individuales, heredamos no solamente el color de la piel, la forma del ojo, el cabello, la nariz, el contexto de lo físico, o tal vez una casa, o tal vez algún bien. Heredamos principalmente sangre, que tiene una memoria temporal y una memoria atemporal. Es decir, una memoria temporal de lo que somos nosotros, de las generaciones que nos antecedieron, y de la memoria larga de todos nuestros ancestros. Están aquí nuestros ancestros. Así lo entendemos y comprendemos desde la cosmovisión indígena original. No estamos solos. No estamos solos. Yo respiro los taínos, respiro los caribes en cada amanecer, en cada canto de la ranita, esa ranita, ¿cómo se llama? Coquí, ¿no? que me despertó juntamente con las aves. Ahí están los taínos, en esos árboles, en esas montañas. Ahí está el anhelo y la esperanza. Me dijeron, ¿lo extinguieron? Yo veo vida alrededor. Los árboles y las montañas, ahí están los taínos. Con un grito profundo de esperanza. Vivir bien, buen vivir. El mundo moderno
sabe que no puede continuar con el proceso de vida hegemónico de hoy en día. Depredar solamente para satisfacer necesidades ficticias es insostenible. No hay madre tierra que pueda hacer tener todo a todos. No. Este es un momento de inflexión de la historia. ¿Saben qué es inflexión de la historia, verdad? Así que está yendo uno hacia un rumbo y cambia el rumbo. Para nosotros en Aymara se llama Pachacuti, tiempo de cambio. El año 1992 para nosotros cambió la historia. Terminó una época y ha empezado una nueva época. Estamos en el amanecer de un nuevo tiempo. No podemos estar con los paradigmas que no resolvieron ni la vida de uno ni la vida alrededor de su convivencia. En ese amanecer todavía no ha salido el Padre Sol. Están en los destellos como a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Cuando está ahí en el albor, luces que dicen está viniendo un nuevo día. Así estamos en los ciclos de la vida. ¿Cómo vamos a caminar ahora? Y ahí las voces ancestrales resurgen con fuerza. Vivir bien, buen vivir. No solamente la armonía y el equilibrio entre seres humanos, sobre todo la armonía con la Pachamama, con la Madre Tierra, de la que somos parte. Alguien nos hizo creer que somos ser humano diferente algo a la naturaleza. No, somos Pachamama, somos Madre Tierra, somos parte de algo profundo. Hoy día se está removiendo el mundo, así lo vemos desde la cosmovisión ancestral. Se está removiendo todo, está cambiando todo. Por lo tanto, estos procesos sociales y políticos, entre comillas, este anhelo de cambio aparentemente humano, está motivado por la remoción de la Pachamama, porque somos la Pachamama, somos la Madre Tierra. Por eso sigue cantando el ave en el amanecer, y por eso al atardecer sigue cantando el grillo, despertando en este nuevo tiempo. Eso es el vivir bien. Vivir bien es, nuevamente, emerger de esa conciencia comunitaria, de la conciencia de la Pachamama, de que somos parte de un tejido sagrado de la vida. Eso es Pachamama. Y ahí, si emerges, no vas a destrozar, no vas a ir en contra de, no vas a deteriorar, porque sabes que no hay el otro, como decía la abuela. No hay el otro, somos nosotros. Somos nosotros. Y cuando comprendamos desde esa conciencia, viviremos bien. Me detengo ahí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar espacio para que ustedes conversen con nuestros invitados y formulen preguntas entre ustedes también, si quieren hacer una observación. Sí, compañero, adelante. Buenos días. Buenos días. No, era algo que se quedó en mi mente anoche. Estuve también compartiendo Fernando y otras personas muy iguales. Y hablaban de cómo desconectarse de esto que vivimos ahora, que no estamos conformes, que me parece que no está bien. Entonces nosotros que vivimos en esta área metropolitana, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero para mí es difícil, porque tenemos agenda completa, tenemos obligaciones, trabajo, y entonces no le dedicamos tiempo a la Pachamama. El simple ir a caminar, digamos, al parque botánico, nos es inusual. A lo mejor alguien va todos los fines de semana, pero rara vez uno va. Entonces mi pregunta para Fernando es ¿qué nos recomiendas a los que viven en áreas urbanas con todas estas presiones y todas estas... La cabeza está muy ocupada. ¿Qué nos recomiendas para empezar a reconectarnos con la Pachamama? En el año 1931, en la historia de mi pueblo, en la nación aymara, emergió Warisata. Warisata es una experiencia maravillosa de una pedagogía comunitaria, de una educación comunitaria. Cuando estábamos a punto de perder, entonces se reconstituyó un espacio para poder empezar a emerger nuevamente. Y alguien le dijo, hermano, el Estado nos está persiguiendo, Occidente nos está avasallando,
no hay condiciones para hacer, estamos en las peores condiciones. Y el abuelo le respondió, Avelino Signani se llamaba, el mejor momento para brillar es la oscuridad, decía él. El mejor momento para brillar es la oscuridad. Este es el mejor momento para emerger. Tenemos que empezar con toda la realidad que nos ha explicado muy bien desde Colombia, Enrique y todos, Quijano, Walter, Pignolo, varios otros hermanos, reflexionar que estamos como envueltos en algo hegemónico. ¿Cómo emergemos? Desde el abrazo profundo, desde la mirada profunda. A veces simplemente nos decimos, hi, hello, ¿cómo está? Y ahí nada más. ¿Por qué no nos detenemos en un abrazo profundo, en una mirada profunda entre nosotros? Y luego, empezar a caminar, ver el cielo. Les comento lo siguiente para tratar de explicar. En mi país, ahí en Bolivia, como en todos, hay grandes banners. ¿Saben qué son los banners, verdad? Los propagandas. Y había una propaganda de una universidad privada que por todo lado colocaba banners. Y era una fotografía. Se ve que es un edificio, detrás de los vidrios está un oficinista con la secretaria, con la computadora, trabajando, y afuera está en un andamio alguien que está limpiando el vidrio. ¿Se entiende la figura? Se ve unas oficinas, adentro están un oficinista con las secretarias, computadora, trabajando, y afuera está alguien que está limpiando el vidrio. Y la pregunta grande decía, ¿de qué lado quieres que esté tu hijo? ¿No? Entonces, era una propaganda para que vengan a esta universidad a estudiar obviamente. Entonces, una de mis hermanas, con su hija, con su pequeñita, estaban bajando en el auto y el auto se detiene y la pequeñita pregunta, ¿qué significa ese cuadro? Y la mamá obviamente ahí estaba como acorralada, como hace rato en la pared, ¿no? Entonces le dijo, ¿sabes qué significa esta fotografía? Esto significa, o quieres estar prisionero dentro de un cuartito pequeñito trabajando, o quieres estar libre escuchando y abrazado por el viento. Eso significa, le dijo a la pequeñita. Así estamos. Así estamos. ¿Alguna otra? Adelante, sí. Se te pasa, Carlos. Mira, que quería comentar. Ah, sí, comenta. Bueno. Aquí voy a empatar lo que voy a decir con el compañero de Cuba, porque me parece muy bien lo que él recomendó al final, saber habitar, ¿verdad? Una de las cosas que sucede en la ciudad es extremadamente ensimismada. Te lo voy a poner desde la noche. Tú no ves el cielo, no ves las estrellas, no ves absolutamente nada, te tienes que ir bien. El mejor lugar para ver el cielo aquí es Vieques y quizás Culebra, pero fuera de eso no hay. O sea, esto está tan diseñado para vernos a nosotros mismos, a nuestro yo. O sea, ya sea en el edificio, como en el edificio que menciona el ejemplo, tú te levantas y ves el edificio, ves la carretera, escuchas los automóviles. O sea, estamos envueltos tan en nosotros mismos en este círculo completo del trabajo, de la acumulación, que eventualmente, pues, lo que nosotros pensamos que somos yo, ya ni nosotros estamos automáticos. Estamos automáticos y en ese sentido, pues, uno tiene que tener presente cómo funciona eso y el compañero me parece que lo hizo genial con la ciudad, ¿no? En este caso, porque lo que hace es precisamente vincularnos a un yo que no tiene piso. O sea, que no, y cuando digo no tiene piso es que no está relacionándose con el otro. Ya está negando al otro. Y en el caso de Puerto Rico, para los compañeros aquí, para suplementar lo que dijo Fernando, pero en el caso de un poco utilizando el pensamiento negro, aquí en Puerto Rico tenemos un montón de heridas coloniales. Cualquier propuesta que nosotros hagamos, ustedes saben que va a pasar por el crisol de todas estas cosas partidistas, con todas estas cosas, estos discursos de que tú eres PNP, independentista, de que todas estas cosas siempre cuestionando al otro, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo vincularnos ahí? ¿Cómo vincularnos con el otro a pesar de que nos está mediando una estructura de que al fin y al cabo todo el mundo está aspirando a lo mismo, a ser como Estados Unidos, ya sea una independencia, una estabilidad, lo que sea, ¿no? O sea, no diferimos en eso, ¿no? Pero diferimos en todo lo demás, porque cuestionamos al otro que no está ahí, que no le reconocemos ser, ¿verdad? Porque es puertorriqueño, o entre los, como dice Fanon, tú no le haces caso a otro negro precisamente porque es negro. Entonces, ¿cómo tú haces el encuentro? El encuentro con el otro, ¿verdad? Pues el encuentro con el otro es cuando tú ves la parte humana, lo humanizas, sufre, llora, padece. Cuando tú empiezas a reconocer eso y empiezas a darle, en ese momento tú te vinculas con el otro y es una condición de posibilidad para vincularse con la raza. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, una compañera y luego profesor. Y también usted. Bueno, adelante. Yo, primero que nada, yo vine porque para mí lo que se logró en Bolivia, de que una persona de la misma cultura de la mayoría de la gente pudiera llegar al poder para dirigir ese país, pues me emocionó muchísimo, porque el modelo de control del que hemos estado hablando ayer y hoy, donde un grupo impone sus criterios y lo que creen que es correcto sobre la masa, pues me perturba muchísimo. Primero, que es un modelo que, como no responde a las necesidades de los grupos, nunca va a ser efectivo, va a ser por imposición y hay una resistencia innata del ser humano a no negarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cómo ha sido ese proceso para Evo y el grupo de trabajo de Evo, que está tú incluido, de romper con eso que establecieron tan fuertemente, que en cierta manera también creo que es hasta una contradicción con el cristianismo real, porque el cristianismo real es comunismo y socialismo, y lo han negado? O sea, el capitalismo hace que gente que van a la iglesia los domingos y dicen ser buenas personas, no les importa el destino del que tienen al lado, ¿no? Y es una cosa para mí muy triste cuando yo veo que hay gente que yo no creo que en el fondo sean malas personas, pero lo que están haciendo y lo que promueven es precisamente la destrucción de los demás. Quisiera saber cómo ustedes han logrado introducir de nuevo lo propio y combatir aquellas cosas que imponen lo contrario en un sistema de gobierno. Gracias. Para poder vivir mejor, obviamente, ¿no? El vivir mejor es el proyecto de Occidente. Vivir mejor significa tener más, consumir más, destrozando la madre tierra. Vivir bien es la convivencia armónica, en términos para ir un poco viendo por dónde queremos caminar. Y en Bolivia, durante todo el periodo republicano, la hegemonía fue, somos más del 60% indígenas, estadísticamente hablando, pero somos mucho más, porque hay muchos hermanos indígenas que ya no se reconocen como indígenas por vivir en la ciudad, somos mucho más. Pero toda la historia de Bolivia fue de personas mestizas y blancas, los presidentes, por ejemplo. Pero cuando el año 1992 empezó el Pachacuti, que es el proceso de cambio, ya teníamos el lineamiento de acompañar el nuevo tiempo del amanecer. Entonces, el 18 de diciembre del año 2005, cuando escrutaron los votos, nadie se esperaba de que un hermano indígena iba a ser presidente. Fue un silencio en el tiempo, porque no se creyeron, porque las encuestas decían diferente, pero ganó el proceso democrático, que no es nuestro proceso, porque las mayorías imponen a las minorías y la idea de vivir bien no es imponer a nadie. Entonces empieza el proceso del presidente Morales con toda una euforia y todo un proceso político, y obviamente la oposición piensa, nos van a quitar las tierras, ¿no? Le daba miedo, ¿no? Dice, ¿usted tiene cuántas casas? 3, le van a quitar 2. Así la propaganda fue fuerte, pero ellos mismos se dieron cuenta que no hay ninguna política, porque el vivir bien no es una política ir contra nadie, no. La política del vivir bien es una convivencia, estamos juntos, respiramos el mismo aire, no hay el otro. Ahora, hoy día, por ejemplo, varios quienes se oponían son grandes amigos y hermanos nuestros, porque nos damos cuenta de que somos la casa. La idea del proceso de cambio es cómo cuidamos nuestra casa.
Antes el que gobernaba era como iba al campo, pero su mente estaba en Francia, en París, en New York, en Miami. Entonces dejaba de gobernar, se iba nada más ahí. En cambio, quienes ahora gobernamos somos los que vivimos y los que vamos a morir ahí. Es un decir morir porque no hay morir, porque transitamos a otros espacios, dimensiones. Entonces, en eso estamos. Bolivia ha cambiado profundamente. Podemos sonreír, podemos bailar y hablar en lo que es los procesos económicos. Muchísimo se ha ido recuperando, ¿no? Entonces, tenemos muchos errores, todavía falta, porque el verdadero proceso de cambio no va a ser de aquí 5 o 10 años, ni 20, va a ser de generaciones. Tenemos que tener la honestidad. Nosotros sabemos que las generaciones van a ir dando una inflexión, pero tenemos que dar los pasos necesarios que nosotros tenemos que dar. No es eliminando lo otro, es caminando juntos. En lo que me desplazo hacia acá para pasar el micrófono, les recuerdo que esta tarde tenemos otra magnífica actividad en esta ocasión en educación y buen vivir. ¿Ah? Para el buen vivir. Para el buen vivir, exacto. A las 5 de la 4:30. tarde. 4:30 de la tarde. Buenas tardes. Yo quiero conversar con Yacer un poco para hacerle una pregunta. ¿Me está escuchando, compañero? Sí, escucho, pero no lo veo. No, está bien. Me gustaría saber cómo se está replanteando en Cuba, en Colombia, la necesidad de desarrollar nuevas categorías, nuevos conceptos para abordar los problemas más inminentes y más importantes de nuestro tiempo. Y cómo, de alguna manera, en otros lugares se está planteando cuál francés o cuál alemán se va a inventar un término nuevo, que es el que vayamos a coger. Y lo que nos están proponiendo las comunidades indígenas ancestrales es que los nuevos términos son los términos ancestrales. ¿Cómo en Cuba o en Colombia se ha percibido eso, o si están tratando de construir unos términos caribeños nuestros para atender la situación que estamos padeciendo ahora? Bueno, la verdad que de Colombia, ¿me escuchan? Sí, sí. De Colombia no te puedo hablar mucho porque apenas llevo 1 año y medio aquí y no conozco toda la calidad más allá del límite de Cartagena, de la cual conozco un poco. Te puedo hablar un poco de Cuba. Cuando yo hablo de estas cosas, una vez yo hablaba de este tema de la colonialidad, del problema del eurocentrismo, hablaba de esto en la Universidad de Granada. Y un profesor, o sea, que me invita, me dice, bueno, ¿verdad que es un problema serio? A menos que ustedes allá tienen unas cosmovisiones a las que pueden asirse. Nosotros acá, ¿a qué nos asimos? Allá ustedes, no sé, porque yo soy un mestizo que criado occidentalmente, desarraigado de mis raíces negras. O sea, yo en ese caso estoy igual que tú. Yo soy un occidental con piel morena, es decir. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que lo que hace falta son otros términos otros, no términos nuevos necesariamente. Puede que las comunidades originarias tengan una serie de categorías, tengan una serie de conceptos para describir su problemática y para darle solución y planear nuevos proyectos de vida, como puede ser la idea de Sumacamaña, vamos a empezar. Pero hay que buscar ese paralelismo en nuestras propias visiones, en nuestras propias maneras de entender el mundo. Yo, como un ateo materialista que soy, al final, sabemos que la cultura nos precede. Estudié en Cuba, pues lo que estoy con el signo de mínimo. Lo critico un montón, todo lo demás, pero la idea materialista del mundo no me puedo. Es difícil que me deshaga de ello. Un filósofo español, Jorge Rickman, decía, bueno, ¿qué opción tenemos? Caer en una era New Age. No se trata de eso, se trata de buscar cómo convivir con todas esas visiones. Entonces, yo creo que en el caso nuestro, creo que la historia de Puerto Rico y la de Cuba son muy semejantes en ese sentido. Tenemos dos maneras de mirar. Una a la visión negra afrocaribeña, porque toda la cultura
aborigen fue exterminada en pocos años. Y otra es también el pensamiento crítico que surge dentro de Europa, que no es eurocéntrico, ¿no? Y ahí hay muchas categorías. La ecología política, por ejemplo, nos aporta muchas categorías, muchas maneras de entender el mundo para buscar alternativas a ese modelo desarrollista y antiecológico. La perspectiva del decrecimiento también se está planteando estas cuestiones, la necesidad de que vivimos en un mundo, llámale Pachamama, llámale como quiera, pero que tiene algunos recursos limitados y que por tanto tenemos que plantearnos alternativas, búsquedas alternativas en ese sentido. Y en el caso, como decía, en el caso colombiano, como poco a poco, básicamente lo que uno está viendo es un proyecto desarrollista también, un proyecto de vida que puede encontrar de las comunidades en el Cauca, pues otras no tienen posibilidad de existencia, porque están amenazados, lo mismo por la FARC, por los paramilitares, por todo el mundo, por los proyectos desarrollistas. Por tanto, en el caso colombiano, hay un proyecto desarrollista como otro, y habría que ver dónde buscar. En el caso cubano, aunque estoy fuera de Cuba durante varios años, sí te puedo hablar, porque estoy más cerca, y decirte que no hay búsqueda ninguna, no hay ninguna búsqueda de un modelo, de una nueva concepción, no hay una conciencia de estos aspectos, de estas necesidades, de que nos involucremos de otra manera entre las personas y con la naturaleza, que nos involucremos con la Pachamama, si lo queremos ver así, que nos pensemos como parte de eso. Entonces, yo creo que la búsqueda será muy particular, es así, y lo importante es ver, definir de qué estamos hablando y qué queremos decir, más que buscar unos términos o tratar de que esos términos se impongan, ¿no? Que es lo que sería un ejercicio de colonialidad del saber, a la inversa, pero al final un ejercicio de colonialidad del saber. No sé si con eso respondo a tu pregunta. ¿Cuál? Adelante. Para contestarle al compañero de Cuba, y aquí hacer un diálogo también entre el compa de Cuba y con Fernando. Mencionar, aquí le pongo un pequeño debate al compañero de Cuba. Mencionar que la cuestión aborigen en las Américas está desaparecido, me parece que es equivocado. Y no sé si ustedes se fijaron que Fernando dijo, cuando escucho el coquí, están los espíritus de los taínos. Cuando veo las montañas y el mar, están los espíritus taínos. Por supuesto que él está partiendo de la estructura epistémica y ontológica del mundo andino. ¿Ves? Él está viendo unas cosas que nosotros no estamos viendo cuando él dice eso. En ese sentido, nosotros nos organizamos, específicamente el Caribe, que fue el primer lugar donde comenzó el sistema mundo, y comenzó precisamente cuando impusieron el calendario cristiano, un calendario cristiano que estaba totalmente relacionado a otra zona del mundo, específicamente la zona templada de Europa. Y ese calendario iba con los ciclos de la naturaleza de Europa. En el proceso del sistema mundo y el mismo cristianismo que se desvinculó totalmente inclusive de la naturaleza, precisamente cuando va al Caribe, impone ese calendario, que es un calendario que no tenía nada que ver con los ciclos de la vida en el Caribe. O sea, los ciclos de lluvia, de seca, de cuando vienen las flores, de cuando se siembra, de cuando el coquí se reproduce. Y ahí es que viene el concepto de territorio de los indígenas. Para poder ser, yo estoy en una tierra y yo vivo en ese ciclo particular que me da una forma de relación y me da una forma de ser. Y en ese sentido, como nosotros no vivimos en el ciclo de la reproducción de la vida en el Caribe, porque nos impusieron desde que comenzó con el calendario cristiano, parte del rescate de la memoria y parte, hasta cierto sentido, de una urbanidad o un hábitat, como muy bien me pareció genial eso, de un hábitat en Puerto Rico, parte del rescate de esa memoria es parte de vivir con los ciclos de la reproducción de la vida en el Caribe, desde los equinoccios,
desde cuándo empiezan las lluvias, cuándo empieza la seca, y es de cierta manera también empezar a vivir en el Caribe porque tú reproduces tu vida según ese ciclo. Eso está en la memoria, por lo tanto, esa memoria indígena está ahí completamente, y ahí es que me corrija Fernando y que pues, lo pongo a la mesa de que eso es una condición de posibilidad, siempre pensando evidentemente en la cuestión caribeña y en la cuestión de una herencia negra que es extremadamente importante, específicamente para el proceso de humanización, que por ahí es que, por el pensamiento negro, por ahí es que puede ser mucho más útil en unas cosas a nosotros para entonces entrar en estos otros detalles, ¿no? Pero aquí lo pongo como propuesta de que sí se puede hacer, en el sentido de que si vivimos reproduciendo en los ciclos de vida del Caribe, ahí está la memoria indígena. Y la observación, que la pregunta, ¿verdad, compañera? ¿Usted tenía una pregunta? Bueno, sí, tenía. Estamos seguro que sí. Había un caballero que mencionó sobre ¿sabe? Cómo contemplar la Pachamama en lo urbano. A veces tomar las cosas con un poquito más de pausa. Ahora mismo estamos sobre estos escritorios están hechos de madera que vino de árbol, y también es reconocer eso y reconocer de dónde vienen las cosas que están todas a nuestro alrededor. O sea, el cemento, estas paredes fueron parte de una montaña. Pero ese no es mi comentario. Aprovecho la oportunidad porque he leído muchos debates en internet sobre este tema, y pues estoy frente a alguien que es indígena, así que puedo hacer la pregunta, porque siempre que lo leo digo, pero ¿qué piensa un indígena? Porque veo muchas opiniones contra opiniones, o sea, todo el mundo problematizando el asunto, y en inglés le llaman lo que es la apropiación cultural, que por ejemplo lo he leído mucho en el contexto de este festival de música acá en Estados Unidos. Van todas estas muchachas blancas con sus plumas así, tipo indígenas, o esta compañía empezó a vender estas camisas que tienen unos patrones que lo hacía esta nación indígena en particular, y no se supone que lo hagan. Y pues eso ya leí también, por ejemplo, de que uno no debería comprarle un dreamcatcher a alguien que no es indígena, que es apropiación cultural, pues, y esa es la parte material, la parte física de estos objetos. Pero entonces también está la parte como pues la parte filosófica, la parte espiritual, la parte que uno estudia y que lleva a uno a ver el mundo pues de otra manera cuando lo estudia ahí. Y nada, quería saber su opinión sobre qué sería apropiación cultural y cuán adecuado es uno. O sea, ¿cuán adecuado es para que una persona blanca occidental de un país imperialista de momento empezar a adoptar este otro tipo de creencia? Mucha gente me preguntó qué es ser indígena. Y cuando llegaron hermanos druidas, ¿saben qué son los hermanos druidas, verdad? Que viven en Inglaterra y que tienen todavía algunos guardando su herencia. Y después en Alemania encontré muchos hermanos que todavía siguen su tradición, porque el concepto occidental, esta forma de vida que nosotros estamos cuestionando, no ha sido siempre así. No ha sido el modelo hegemónico ni siquiera en Europa. Ha sido es un momento de la historia. Si ustedes van a Eslovenia, van a encontrar que ahí la población, y los eslovenos, los alemanes, los druidas, son blancos. Aquí yo no veo blanco. Son blancos allá. Y cuando yo estuve en Eslovenia me dicen, esta montaña se llama así. Entonces tienen en su propia denominación también categorías de convivencia
Es decir, no es solamente un objeto. Esta cosmovisión de convivencia, de cariño, de que todo vive, ha estado en todas las culturas ancestrales. Estoy describiendo 3 lugares nada más: Alemania, Inglaterra y Eslovenia. Y he visto muchos otros lugares más. Los únicos lugares que no he podido entrar por cuestiones de ustedes son 3 lugares: Afganistán, Irán e Irak. Son los únicos lugares que me falta para visitar, por cuestiones que ustedes conocen también. Entonces, ahí veo también esa misma cosmovisión. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una vida natural. Porque el proyecto moderno occidental es algo hegemónico, temporal. No es la línea de lo que siempre ha sido, ¿no? Los lineamientos ancestrales, cuando hablamos de lo indígena, de esta práctica de convivencia comunitaria, siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido los pueblos antiguos. Es por eso que incluso cuando recién ahora me visita David Bertorelli, un hermano italiano, dice: al escucharte, escucho a mi abuelo, porque mi abuelo, esa montaña no era montaña, era un ser. Ese río no solamente es un río que bebe agua, es un ser. En Trinidad y Tobago me permití, en la cumbre de las Américas, cenar con Obama. Y entonces, Hillary estaba a un lado, y el canciller de Colombia. Y hablábamos toda la noche de todo. Obama, muy respetuoso, solamente escuchaba con algunas palabras. Hillary preguntaba, y una y otra me preguntaba muchos aspectos de la cultura. Y al final, cuando se despidió Obama, me dice: al escucharte, escuché solamente a mi abuelo, a mi abuela, porque él hablaba así. Esta cosmovisión es de todos los pueblos ancestrales. El proyecto moderno es algo que en un momento dado de la historia, donde alguien empieza a acumular y a querer ganar, y a querer depredar, a pensar en el yo, a pensar simplemente en un momento dado, ha cambiado el curso de la historia. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Le voy a reconocer el turno a Ramón y a mi buen amigo. Ahí usted. Bueno, con esas 3 terminamos. Cerramos, que una nueva apertura, ¿no? Sí, verá. Gracias a los maestros que están aquí presentes, que nos enseñan a pensar distinto. Espero que seamos los mejores estudiantes posibles. La pregunta es para los 3, aunque específicamente me gustaría que Fernando me comentara. Usamos el término, o he escuchado usar el término pueblos ancestrales, pueblos indígenas, pero si hacemos una evaluación de la organización social y relaciones de poder de la cultura, por lo menos aztecas e incas, pues vamos a ver que fueron unos estados duramente autoritarios con una casta o clase dominante, explotadora, militaristas. Eso no es lo mismo que los caribes, los yanomami o los apaches. Habría entonces que, me parece, precisar, distinguir estas culturas, civilizaciones, por lo menos culturas, se dice no amplio, que existían previas a la modernidad occidental y su proyecto imperial, explotador, acumulador, la acumulación mundial, ¿verdad? Quisiera que se comentara eso, distinguir los pueblos ancestrales. Parece que hay una diferencia bien significativa. Y también me pregunto si deberíamos distinguir entre distintos tipos de modernidad, distintas aportaciones. Hay asuntos desgraciados en la modernidad, pero asuntos bien valiosos, por lo menos desde mi perspectiva. Y ahí pues me gustaría que se explorara, los 3 contestaran, ¿verdad? Si quieren, ¿qué se pudiera rescatar o salvar de la modernidad? Si usted cree que algo, si cree que no, pues también dígalo, un poco vamos a dialogarlo, explicarlo, y que definitivamente habría que tratar de eliminar, abandonar, ignorar, disminuir, atenuar, buscar definitivamente otras alternativas a unos aspectos que sean terribles, insalvables de la modernidad. Pues, calibrar modernidad y también calibrar el término pueblos ancestrales.
Gracias. Adelante, en la de la... Cuando hablamos del vivir bien, buen vivir, estamos hablando de cosmovisión, de paradigma, estamos hablando. Cuando hablamos del buen vivir, del vivir bien, estamos hablando de una lógica de relacionamiento. De eso estamos hablando. Entre lo aymara nosotros también debatimos, hay varios lineamientos de lo aymara. Dice, no, nosotros, movimientos de extrema, hay también, donde dice, no, fuera los blancos, fuera los mestizos, fuera todo, este es nuestro territorio y vivimos. Pero desde el lineamiento que hablamos del vivir bien, buen vivir, estamos hablando de un paradigma. Paradigma es una forma de concebir también, una cosmovisión, una forma de concebir el mundo, como concibes te relacionas. De eso estamos hablando cuando hablamos de las experiencias ancestrales. Ancestrales en el contexto natural de la vida, natural. Nosotros partimos de la idea, y el abuelo decía, el niño cuando nace, cuando empieza a caminar, es colaborador, te ayuda, te acompaña. ¿En qué momento el ser humano ya no te acompaña? ¿En qué momento dice, no, tú haz, yo descanso y mejor si me lo haces para mí? ¿En qué momento? Porque el concepto moderno está basado en que invertir menos, haz menos y puedes ganar más. Dominar. Entonces, surge una lógica, por eso estamos hablando, más que solamente categorías, quisiera enfatizar es que estamos hablando de un paradigma y una cosmovisión. Lo que estamos cuestionando es una cosmovisión, un paradigma individualista, antropocéntrico, machista, materialista, consumista, de eso estamos hablando. De lo que estamos recogiendo, y no lo recojo teóricamente porque viví con mi abuelo, viví con mi abuela, que recogieron de sus ancestros, que vivieron bien. Cuando se fue bien, se fue tranquilo. Entonces cuando partió, muchas personas llegaron ahí para despedirla y todos agradeciendo. Y mi abuela no acumuló, sino simplemente sembró alrededor nada más. Esa experiencia es la que nutre el vivir bien, buen vivir. Cuando decimos experiencias ancestrales, estamos hablando de las experiencias naturales, de la convivencia armónica con el alrededor. Bueno, adelante compañero, estas dos impresiones. Él pidió a los tres, tengo una contestación, o es para el compañero Juan. Bueno, estamos a ley de cerrar la sala. Pero déjame contestarle porque Sí, no le contestó una parte importante sobre los imperios. Adelante. Mira, la interpretación que nosotros tenemos de los imperios aztecas y de imperios aztecas y incas, realmente lo estamos mirando desde una perspectiva occidental, en tanto imperios democráticos, toda esta cosa. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cuestiones más bien importantes que hay que considerar es que la guerra para los indígenas es bien diferente en esa época precolombina a la guerra europea. La guerra europea era arrasar. O sea, yo vení y arraso. La guerra en Antayala, por lo que eventualmente va a ser las Américas, es una guerra ceremonial, no es de arrasar. ¿No? Había una guerra, por ejemplo, cuando los incas conquistaron a los mapuches. Eso no fue una guerra de arraso, simplemente es unos ejercicios donde se capturan en varias partes y es una guerra ceremonial. Nunca es de arrasar y nunca es de apabullar el ser del otro, ¿no? Entonces eso es importante porque la concepción de la guerra es diferente. Y nosotros estamos viendo eso desde una perspectiva occidental. La segunda cosa, lo que nosotros llamamos esto democracia, y para que tenga democracia, libertad de expresión, libertad de asociación, aquí hay que tener instituciones para que eso funcione. La prensa, los medios de comunicación, toda una infraestructura social que a la hora de la verdad para que eso funcione, como estás en una relación con el otro, es decir, Estados Unidos, para que todo el mundo tenga la libertad de Estados Unidos de expresión, de asociación, de todas estas libertades supuestamente políticas, entonces necesitamos 5 planetas.
O sea, el ejercicio mismo de la libertad supuestamente, o esa democracia o el estado de bienestar, para la posibilidad de todo el mundo, es la no existencia, porque no se puede. Entonces, por ese lado es que uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto esto que nosotros llamamos libertad, estado de bienestar y todo eso es realmente posible? Y para ellos que nos las venden, que a la hora de la verdad se montan en la matanza de un montón de gente y de la Pachamama. Y lo último, ¿qué oportunidad que tenemos de la modernidad? Yo siempre digo, no tuve mucho tiempo para explicarlo, pero la estructura ontológica de Occidente hay que baratarla. Se puede quedar la estructura epistémica, o sea, la ciencia, pero hay que tener presente que ya la ciencia no va a tener el privilegio de la verdad. Hay otras estructuras de conocimiento y la ciencia es una. Inclusive se puede disminuir, porque ahora tenemos allá en Suiza creo que es el disparador de protones, ¿verdad? Y estamos haciendo un montón de cosas, pero ¿dónde se sacó el titanio? ¿Dónde se sacó el uranio? ¿Dónde se sacaron todo eso? Bueno, de Europa y de Estados Unidos no se sacó. Y entonces de otros lugares del sur. ¿Y cómo es que ellos tuvieron el acceso a eso? Pero solamente con el colonialismo lo pueden entender. Así que en ese sentido hay que tener presente de que si vamos a empezar a vivir de otra manera, la ciencia pierde el privilegio, pero a la misma vez se disminuye hasta cierto punto. O sea, esos son pequeños detalles y que para mí sí se puede conservar la ciencia occidental, muy útil en unas cosas, no en otras cosas, pero se pierde el privilegio. Y en ese sentido, por lo que hay que baratar es la ontología, la posición de privilegio, la posición de Dios, o la posición que hace lo occidental, lo privilegiado. Bueno, tenemos 5 minutos. Él me contestó ya. Gracias, compañero. Una expresión de cierre del colega. Bueno, eran varias cosas. Yo ¿verdad? Entiendo que ahora mismo el modelo del que estamos hablando, en el que vivimos, tiene toda una estructura de jerarquías, de espacios de superioridad, inferioridad, etcétera, y a la misma vez un intento acaparador de ocupar todo el espacio del mundo, en términos conceptuales, en términos epistémicos, en términos de la práctica social y relacional. Y entonces, pues, un poco el planteamiento del buen vivir es que esa manera de estar en el mundo es insostenible. A la misma vez se plantea que la práctica del buen vivir es convivir, es tener dinámicas relacionales distintas. Pero a la misma vez, entonces, hay esa contraparte de ese modelo occidental choca con eso, y entonces convivir con ese modelo es complejo, es hasta cierto punto contradictorio, porque ese modelo es violento en su intento de acaparar, se cree superior, así que se cree con la importancia necesaria como para poder eliminar cualquier otra manera de ver el mundo, cualquier otra cosmología y visión de estar en el mundo. Así que una de mis preguntas es cómo se convive con esa visión que en última instancia no quiere convivir y no quiere ver otras maneras de estar en el mundo, ni las quiere reconocer ni dejar que existan. Porque de por sí ya el planteamiento del crecimiento, como decía el compañero de Cuba, que cuando hace referencia al decrecimiento, el planteamiento de crecer infinitamente es contradictorio con la realidad natural y física del mundo, ¿no? Así que, y entonces, pero sí hay unos crecimientos, es importante el crecimiento, pero es importante hasta ciertos límites. Luego de un límite ya es insostenible. Y estos otros modelos sí tienen que crecer, pero para crecer van a estar ocupando el espacio que ha ido acaparando este otro modelo. Y ahí hay un conflicto. ¿Cómo se convive o se resuelve ese conflicto? Y cómo se puntualiza de manera puntillosa los discursos que un poco
acaparan y tratan de manipular esta discusión, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que dice, yo estuve en Chile un tiempo y en un momento tengo una discusión con él sobre la cosa de que el planeta es de todos somos miembros de la familia humana, etcétera, etcétera, y que el mapuche le contesta sí, pero tú naciste en una tierra particular y a ti te tocaba ser responsable y cuidar esa tierra en particular. Y ahora vienes con ese discurso que un poco nosotros lo manejamos para tratar de apropiarte de en la que yo vivo y en la que yo nací y que he estado protegiendo hasta el momento. Así que vamos a también, tú sabes, ser respetuoso y no me trate de manipular con mi propio concepto. Y entonces ya a nivel nacional me parece que es importante que reconozcamos la colonialidad en todos sus aspectos que tenemos metidas entre cuero y carne y sus manifestaciones históricas. Por ejemplo, me dice un compañero con el que yo trabajo en comunidades en el sur, para los negros la visión telúrica es mucho más difícil vincularse a ella. El amor a la tierra, comparado con el jíbaro, por ejemplo, el campesino, como se le llamaba a los campesinos en Puerto Rico, es distinta porque para el campesino, aún con la libreta jornal, etcétera, la tierra tenía una relación directa y le daba el sustento. Para el negro, la tierra era las 14 horas de jornada sin parar bajo el sol, con la espalda doblegada, con un machete en la mano, a latigazo limpio. Entonces, la relación con la tierra, por esa relación histórica, es distinta y para eso tenemos que reconstituirnos afectivamente, socialmente e históricamente con esas dinámicas que se tienen. Pues, Fernando. Roberto, tú dijiste una cosa, Occidente no puede convivir con los demás, entonces ciertamente hay un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo Occidente lo va a ver? Porque lo va a ver desde el punto de vista de la modernidad, o sea, desde el punto de vista yo soy, ¿no? Yo soy por yo mismo, ¿verdad? Yo me hago por mí mismo, o aquel que es el bisnieto que vive en la hacienda azucarera como blanco y después ve a los negros que se rebelan, pero me están haciendo daño, ¿no? Porque no sabe la historia cómo se montó eso, ¿no? En ese sentido, el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable. Ahora bien, ¿cómo es que se lidia con ese conflicto que es inevitable? Porque precisamente esto se tiene que seguir expandiendo, tiene que seguir siendo en la conquista, ¿verdad? ¿Podemos con los medios de la violencia? Bueno, si ellos tienen los mayores ejércitos, las mayores tecnologías, con todo eso, ese es el ámbito de esto, el ámbito de la violencia. Aunque yo soy de los que pienso, violencia, un cierto tipo de violencia en unos momentos bien específicos acá, pueden catalizar, porque él, a medida de que lo violentan, él ve la violencia contra el más grande, pero la violencia que nos hace a nosotros es la más chiquitita, ¿verdad? Pero esa pregunta ya tú te la contestaste. Lo que él no hace que nosotros hacemos, o lo que nosotros podemos hacer, él rompe relaciones afectivas. Nosotros lo combatimos creando relaciones afectivas, es decir, apostando por la vida. Esa sería, pero tú te contestaste esa pregunta. Bueno, pues entonces vamos a enviar un saludo y un agradecimiento muy afectuoso desde Puerto Rico a Yacer Farrés. Hermano, unas palabras de cierre para nuestra audiencia. Sí, bueno, que cierre yo me parece un poco demasiado, ¿no? Debería cerrar. Bueno, un saludo de despedida. Solo decir brevemente que, ante que todo, que hay que precisar que Occidente es una cuestión epistémica, no una cuestión geográfica ni de color de piel. Yo siempre digo, tengo un primo rubio que es babalao, que es sacerdote de Ifá. Él no se piensa como un rubio occidental, él es negro, ¿no? Todo lo que se produce en Europa no es occidental o eurocéntrico.
Por tanto, para lidiar con esos otros modelos hay que dialogar con el pensamiento crítico que se produce dentro de la geografía de lo que conocemos como Europa, e incluso de lo que conocemos como Occidente fuera de Europa, ¿no? Porque las occidentales, Luanda, la capital de Luanda, o sea, de Angola como la capital de cualquier otro país. Entonces, llamar la atención sobre la importancia de reconocer esto para poder buscarnos por las distintas vías y buscar esa convivencia, ese saber habitar, ¿no? Ese saber convivir. Es un poco, yo creo que eso va a responder muchas de las preguntas y nos va a ayudar a cambiar paradigmas, como existe Fernando, ¿no? Cambiar paradigmas, apropiarnos de uno, hacer emerger otro, porque hay que pensar que lo ancestral también tuvo un punto de partida en algún momento, por tanto podemos crear nuevas ancestralidades, por decirlo de alguna manera. La filosofía mestiza, por ejemplo, chicana, en términos históricos de larga duración no sería como la filosofía aymara o otra, pero es una filosofía que también es un proyecto alternativo al proyecto de la modernidad. Entonces, resumir eso, porque eso nos va a ayudar a entender muchas de las preocupaciones, es lo que yo diría. Y bueno, decir que para mí es un placer estar en contacto con ustedes, espero que salga. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a despedirnos con un aplauso a Fernando. Una presentación del libro Estatal en la Facultad de Educación. Pues agradecer e invitar esta noche. Y es un reto para nosotros, para todos nosotros. No solamente es un tema, en este caso del vivir bien, buen vivir, tema desde el espacio indígena, no, de toda la humanidad, es un reto nuestro. Como ayer decíamos, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? A nuestros nietos, a quienes queremos mucho. Los quieren, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, el vivir bien, buen vivir es un lineamiento paradigmático de las culturas ancestrales. Y en ese contexto, hoy día emerge como una respuesta ante los objetivos que tiene la modernidad en un nuevo lineamiento de horizonte de vida. Pachamama no solamente es un contexto solo humano, Pachamama es todo. Pachamama es el río, la montaña. Ustedes verán que en los diferentes estados hoy día las naciones indígenas originarias están en una elección definitiva para todos nosotros: oro o agua, o oro o vida. Entonces la firmeza de los pueblos indígenas originarios es por la vida. Así va a ser. Está en este momento en Guatemala, está en Canadá, en la nación de en este momento, por ejemplo, por el tema del petróleo, está en Bolivia, está en Argentina, en Chile, estamos en todos los lugares. Por lo tanto, el lineamiento de la respuesta para nosotros es contundente, es claro. Vivir bien, su horizonte claro es la defensa de la vida. Buenas tardes. No es por la noche, es por la tarde. Por la tarde, a las 5:30. 4:30.